Buen día, espero que todos se encuentren bien. Vamos a continuar con nuestra clase de Romanos número 8. Nos quedamos en el versículo número 9 y vamos a ver la primera parte de este versículo y dice de la siguiente manera. En el capítulo 3, versículo 9, Pablo escribe en la primera parte, dice: ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Pablo hace dos preguntas en la primera parte del versículo 9. Y en las investigaciones que estuve haciendo, leyendo, las interpretaciones cambian mucho, varían mucho. Hay muchas formas de ver esta parte. Surgen las preguntas, ¿a quién se refiere con nosotros? ¿O a quién se refiere, a quién está incluyendo Pablo en esta primera parte del versículo? Y un significado podría decir Pablo de esta manera: sobresalimos, somos nosotros mejores. Es lo que el apóstol Pablo se está preguntando, si son mejores. Pero la pregunta es: ¿mejores que quiénes? Dado que hemos visto en los versículos anteriores, vemos que Pablo se está refiriendo en los versículos del 18 al 32. Pablo está hablando acerca de los gentiles y ya está hablando de los judíos en el capítulo 2, del versículo 1 hasta el capítulo 3, versículo 8. Vemos cómo Pablo está haciendo una referencia a gentil y a judío en una posición muy deplorable. Entonces podemos deducir que lo que Pablo está diciendo, lo que Pablo está preguntando es: ¿sobresalimos nosotros creyentes en Roma? Porque recuerden que aquí le está hablando, aquí está mandando esta carta a los creyentes en Roma. Pero viéndolo de una manera general, Pablo está hablando a los cristianos. Y se puede ver de otra manera: ¿sobresalimos nosotros creyentes, hijos de Cristo, hermanos? ¿Sobresalimos nosotros a quienes? ¿A los gentiles y a los judíos? ¿Somos mejores que otra gente? Otra pregunta sería: ¿somos mejores que otra gente? ¿Tenemos una posición superior? Si bien recuerdan, en los versículos anteriores yo les había dicho que estaba haciendo estaba trayéndolo hoy en día a la iglesia, haciendo una aplicación a la iglesia hoy en día, que somos muy parecidos, que esto es directamente también para nosotros. Y aquí es donde Pablo hace esa conexión de una manera perfecta. Entonces dice: hablé a los judíos, a los gentiles de ese tiempo, pero pregunta entonces a los creyentes en Roma y a todo creyente: ¿acaso somos mejores nosotros? ¿Acaso tenemos una posición más alta y más cercana a Dios por ser hijos de Dios? Y, y Pablo abre la pregunta, una pregunta retórica, y Pablo mismo la contesta en la segunda parte del versículo 9. Y Pablo dice: en ninguna manera, pues ya hemos acusado judíos y a gentiles que todos están bajo el pecado. El en ninguna manera de la que está hablando Pablo es decisivo. Por consiguiente, toda la raza humana es condenable ante Dios. ¿Por medio de qué? Por medio de su naturaleza. ¿Por qué son condenables? Por la naturaleza que está del ser humano, que está bajo el poder del pecado. Aquí Pablo, voy a tratar de explicar un poco. Pablo está hablando de la naturaleza del ser humano. Aún no hemos llegado a hablar de la gracia. No está hablando acerca de la gracia que salvó a los hijos de Dios, que salvó a los creyentes. Todavía no llega a esa parte de Pablo. Pablo está diciendo que aún a los que son creyentes, a los que son hijos de Dios, en su naturaleza siguen siendo esclavos al pecado. La naturaleza humana es esclava al pecado. Sin embargo, todavía no llega al punto de la gracia. Por eso es que incluye a los creyentes, porque su naturaleza sigue siendo pecaminosa. Sin embargo, más adelante Pablo va a hablar sobre la gracia. Más adelante Pablo va a hablar sobre la gracia. Y sobre esto Pablo nos dice, introduce una serie de pasajes del Antiguo Testamento y toman una forma de argumentación rabínica. Así, de esa manera, ni aun los judíos pueden hablar en contra de lo que está diciendo Pablo, porque para decir que todas las personas han pecado, que todas las personas por naturaleza están bajo el pecado, Pablo está tomando versículos y pasajes del Antiguo Testamento para compartirles aún a los judíos, decirles que no pueden. Su forma de argumentar es rabínica, o sea, tomando pasajes del Antiguo Testamento para así mostrarles a los judíos que también son pecadores, que esto incluye a todos. La mayor parte del material del que menciona Pablo aquí proviene de Salmos. Vemos algunas partes representadas del profeta Isaías y el libro de Eclesiastés.
Y Pablo dice, bueno, para que de esta manera puedan todos entender que no estoy mintiendo, para hacerle más peso a lo que estoy diciendo, voy a utilizar pasajes del Antiguo Testamento. Entonces, continúa Pablo en los siguientes versículos, en los versículos del 10 al 12, y dice Pablo, como está escrito haciendo alusión a los pasajes del Antiguo Testamento, dice, no hay justo ni aun uno. Versículo 11, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Dice el versículo 12, todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Es muy fuerte lo que está haciendo Pablo, esta acusación. En general dice, no hay justo ni aun uno. Y hace una serie de argumentaciones y se dan cuenta como la mayoría de ellas son negativas. El argumento que busca aquí Pablo es la universalidad del pecado y va a llegar a su clímax. Pablo está tomando, recuerdan que comenzó con los gentiles, siguió con los judíos, ahora con los creyentes en Roma, le dice, todos somos esclavos del pecado, está hablando de una universalidad, todas las personas somos esclavos del pecado, dice Pablo, no somos mejores que los demás. Y Pablo hace esto todavía más enfático en nuestros versículos del 10 al 12, insertando 5 afirmaciones negativas. No hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Y dentro de todas esas afirmaciones negativas da una positiva o una cierta, dice Pablo, todos se desviaron, a una hicieron inútiles. Dice, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Para hacerlo más convincente, el apóstol en los versículos siguientes va a ir a datos más específicos. Entonces surge la pregunta típica. Dice, entonces Pablo, estás diciendo que no hay ni una pequeña excepción, no hay alguien que haga lo justo delante de Dios. Y dice Pablo, no hay nadie, ni siquiera uno. Por lo tanto, dice Pablo, me dispongo a explicar por qué. Y utiliza en los siguientes versículos una forma universal de mostrar el pecado, una forma más convincente, por lo que Pablo va a datos más específicos en los siguientes versículos 13 y 14. Pablo dice y da estos datos específicos, dice, ¿por qué? Porque son sepulcro abierto es su garganta, dice, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Versículo 14, su boca está llena de maldición y amargura. En esto Pablo tiene en mente demostrar, que le decía anteriormente, Pablo tiene en mente demostrar que la naturaleza de la gente es estar bajo el poder del pecado. Y por medio del Espíritu Santo, al entender todo esto, Pablo por medio del Espíritu Santo decide tomar algún ejemplo, un pecado que sea universal, donde toda la gente pueda caber ahí y decir, no, es que yo estoy libre de pecado porque yo no mato, porque yo no asesino. Es para lo voy a tomar como ejemplo un pecado que todos están debajo de él. Y por medio del Espíritu Santo, Pablo, Pablo dice, usa la lengua para ilustrar la universalidad del pecado de la humanidad. La lengua dice, ¿por qué? Dice, porque ¿quién puede decir no soy culpable? Referente a la pecaminosidad humana de la lengua. Dice Pablo, por la lengua, por el pecado de la lengua, todos encajamos ahí. No hay quien diga, yo no soy culpable del pecado de la lengua, yo no soy culpable de no cuidar mi forma de hablar. Pablo tiene en mente, cuando habla acerca de la boca, de la lengua, sobre todo lo que decimos, y dice sepulcro abierto es su garganta. Y cuando habla de sepulcro abierto, la forma en que está hablando, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Lo que Pablo tiene en mente es un monstruo enorme y cruel que está listo para devorar a sus víctimas, incluso sin que se den cuenta. Esta destrucción de la que menciona Pablo, de lo que es capaz de hacer la boca, de lo que es capaz de hacer tu lengua cuando hablas, esto puede suceder aún por medio de una lengua aduladora, porque muchas veces pensamos que podemos destruir a otras personas o dañar a otras personas por hablar mal de las personas, pero es bien curioso que aquí Pablo dice, aún por medio de la lengua aduladora. Eso podemos ver en Salmos capítulo 5 versículo 9, lo menciona. Entonces, aún cuando habla una persona una manera bonita, una manera que te haga sentir bien, pero que realmente está hablando por hablar, y eso llega a producir decepción.
Porque una persona que le gusta adular, habla solamente para hacerte sentir bien o hacer creer que lo que está diciendo es verdad, cuando al final de cuentas es mentira, solamente lo hace por dañar. El contexto de lo que está diciendo Pablo aquí, lo que está hablando acerca de la lengua, lo que es de veneno de áspedes, que es algo venenoso, y se trata en un contexto, enfatiza mucho la manera traidora en que una persona trata de usar y abusar de su prójimo. Y es algo que conocemos mucho. Hay personas que con la lengua hablan cosas muy bonitas, adulan a los demás, quieren aparentar algo, pero al final de cuentas, Pablo de una manera traidora que eso puede llegar a pasar, donde las personas tratan de usar a otra para abusar de su prójimo, para sacar provecho de esa persona. Y dice Pablo, no hay nadie que escape de este pecado. No hay una sola persona que escape de este pecado. Este pecado es universal. Y no hay quien diga, no, yo no he usado mi boca para lastimar. No he usado mi boca para dañar. Dice Pablo, el poder de la lengua, el poder de lo que tú dices, es enorme. Es como un monstruo que está listo para devorar a sus víctimas. Lo dice incluso que no se den cuenta. ¿Por qué? Porque se puede hacer de una forma aduladora. Tú puedes estar adulando a alguien diciéndole que, oh, es muy bien lo que está haciendo, es una gran persona, te encanta lo que hace, cuando realmente lo que estás haciendo estás adulando y realmente no sientes lo que estás diciendo. Al final de cuentas vas a dañar a esa persona o estás usando a esa persona para lograr un bien. Y es bastante peligroso. Por eso, a lo largo de las escrituras vamos a encontrar muchos pasajes que hablan acerca de tener cuidado, de refrenar la lengua, de lo que estás diciendo, de la forma en que estás hablando. Por eso Pablo utiliza este mensaje sobre esta ilustración sobre la lengua, porque no hay quien escape de este pecado universal. Y versículos 15 a 18 continúa Pablo, dice, sus pies se apresuran para derramar sangre. Versículo 16, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. 18, no hay temor de Dios delante de sus ojos. La degradación y la miseria causada por estas explosiones de ira humana son evidentes en todas partes. Cuando una persona explota o una persona abre su boca para herir a los demás, las consecuencias pueden ser catastróficas. Pueden caer familias, pueden destruirse relaciones, pueden dañarse muchísimas personas con tan solo usar la boca. Es bastante peligroso. Lo lleva, dice Pablo, que sus pies se apresuran hasta para derramar sangre. Y esto es evidente, lo conocemos y lo hemos vivido, las consecuencias de lo que decimos, las consecuencias de lo que hablamos. Pero todo esto tiene un motivo, tiene una razón. Lo leemos y decimos, es muy cierto, pero lo que dice el versículo 18 es bastante importante. ¿Por qué es que sucede esto? ¿Por qué es que sus pies se apresuran para derramar sangre? ¿Por qué hay desventura en sus caminos? ¿Por qué no hay paz en ellos? ¿Por qué no hay paz en ninguno de nosotros? Entonces dice Pablo, la razón de tal degradación es que no hay temor de Dios delante de sus ojos, en sus corazones no hay temor de Dios. Dice Pablo, porque si hubiera temor de Dios en sus corazones, si hubiera un poco de temor de Dios en sus corazones, una ansia de reconciliación, hubiera habido una ansia de reconciliación del hombre con Dios y su prójimo. ¿Qué queremos decir con esto? Que si las personas tuvieran un poco de temor a Dios, entendían lo que es el temor a Dios, entonces hubiera algo en su corazón que los llevaría a reconciliarse con Dios, a entender que hay algo malo en ellos y que necesita reconciliación con Dios. Pero dicen, no existe, no hay temor de Dios en ellos, porque esa acción consistente del amor de Dios, del temor de Dios, si estuviera en sus corazones, hubiese causado una ansia por reconciliarlos con Dios. Pero al no ser así, el ser humano ha decidido alejarse y no buscar la reconciliación con Dios. Hasta aquí vamos bien. Recuerden sus preguntas al final de la clase. Me mandan mensaje para saber sus preguntas. Si hasta aquí vamos a ver. Si hasta aquí vamos bien, vamos a ver las conclusiones sobre esto que está diciendo Pablo en los versículos 19 al 20 adelante. Y dice en el versículo 19,
Pablo continúa, versículo 19, la primera parte dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. Leemos esto y decimos, bueno, pues lo que habla la ley, lo que tengo que hacer correcto delante de Dios, pues sea los que están bajo la ley. Y decimos, bueno, nosotros no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Voy a hacer un pequeño paréntesis aquí. En este versículo es importante destacar esto. Y es aquí la importancia de por qué vamos versículo a versículo. Aquí es donde vamos a decir y entender el motivo de leer versículo a versículo, entender el contexto, a quién le está hablando y qué está diciendo Pablo. Es por eso le digo que hablo este paréntesis para decir que es bastante importante de estudiar los versículos, es bastante importante estudiar de dónde viene este versículo, a quién le está hablando Pablo en este momento. Por lo tanto, es claro que el término de la ley debe referirse al Antiguo Testamento como toda una unidad, no solamente al decálogo, no solamente a los 10 mandamientos, no solamente a las leyes, sino a todo el Antiguo Testamento como una unidad. Cuando menciona Pablo a los que están bajo la ley, sí existe una gran variedad de interpretaciones. Ahora voy a solo mencionar algunas interpretaciones. Algunas interpretaciones dicen que se refieren solamente a los judíos, porque está hablando acerca de la ley, y los judíos eh, son los que están bajo la ley en el Antiguo Testamento, solamente los judíos. Otra opción que han pensado es, bueno, todos aquellos que tienen al Antiguo Testamento, incluyendo a los creyentes de Roma, bajo la ley. O sea, entendiendo que a los que son creyentes de Roma también tienen el Antiguo Testamento como ley, lo tienen debajo de ellos, entonces ellos son incluyentes también a judíos y creyentes en Roma. La tercera opción es que se refiere a Pablo a todos, o sea, a todo el mundo. Y la última opción es que sí se refiere a todo el mundo, pero una aplicación especial a los judíos. Después de leer las diferentes posiciones, de entender lo que quiere decir cada uno de los autores o de los teólogos acerca de estas posiciones, para este estudio vamos a tomar la opción número 3 como la más cercana a lo que Pablo quería decir. Vamos a entender qué es lo que Pablo quería decir porque es más probable que eso tenía en mente el apóstol. ¿Por qué? Porque si está hablando acerca de la ley, ahora si Pablo dejó a un lado hablando a los gentiles y a los judíos de una manera más directa, recuerden que Pablo comenzó estos versículos a hablar de una manera general, hablando a los creyentes en sí, a todos los que son creyentes. Si está hablando a todos, entonces surge la pregunta, ¿no tiene la ley, o sea, la palabra de Dios, un mensaje para todos? Entonces la ley, recuerden que es aplicable a todos. No porque la ley fue dada a los judíos, solamente aplicaba a ellos. Era para que ellos tomaran la ley y la compartieran al mundo. Para que se dieran cuenta que por las obras el hombre no podía llegar a Dios. Entonces la ley fue dada para todos. Y surge otra pregunta, ¿y no tiene que ver con todos sin excepción, ya sean judíos o gentiles de raza? Claro, la ley tiene que ver en todos. No nomás es para algunos. La ley incluye a todos. Entonces surgen las preguntas que les acabo de mencionar. Y la respuesta es sí, todos entramos dentro de esa categoría. Todos estamos bajo la ley. Como seres humanos, todos estamos bajo la ley de Dios. No podemos escapar de la ley de Dios. Por lo tanto, aquí Pablo está refiriéndose a todos. Esto incluye a todos. Entonces, repito, como dice el versículo 19, pero sabemos que a todos lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. Todos estamos bajo esa ley. Nadie puede llegar a Dios por su medio de sus obras. ¿Y cómo nos damos cuenta de eso? Por medio de la ley que aplica a todas las personas. Y dice el versículo 19, segunda parte, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Otra vez, esta parte del versículo 19 que dice para que toda boca, no dice solamente de alguno, dice para que toda boca se cierre, dice, y todo otra vez, y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Es evidente que el apóstol ya no está pensando exclusivamente en gentiles o judíos. La figura que se está utilizando aquí está hablando de todos, está hablando del juicio de Dios. Entonces, esta figura
bajo el juicio de Dios es una figura que está dando el apóstol, una figura dramática, atemorizadora e inolvidable, pensando que todas las personas van a estar de pie frente a Dios el juez. Y esto dice el apóstol, esto va a ser, todo el mundo va a quedar bajo ese juicio, no existe una sola persona que no vaya a ser enjuiciada. Una vez expuesta la culpa del ser humano, una vez expuesta tu culpa, no tenemos respuesta. Y sus bocas quedan silenciadas. Porque una vez que Dios habla y dice lo que expone tu vida, no somos capaces y no vamos a tener la capacidad de decir nada en ese momento. Por eso Pablo dice, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Y continúa el versículo 20. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. El argumento del apóstol Pablo es irrefutable. No se puede refutar de ninguna manera ni por los judíos, ni por los gentiles, ni por los creyentes de Roma, ni por los creyentes en general. Este argumento de Pablo es irrefutable. Por las obras de la ley nadie puede ser justificado jamás ante los ojos de Dios. Eso es lo que dijo el apóstol Pablo y es lo que está diciendo. No es posible que por ninguna obra de la ley que tú cumpliendo, que hagas cosas buenas, vas a ser justificado ante Dios. Eso es imposible y eso aplica a todos. El apóstol ha dejado claro que toda persona está condenada ante Dios, lo que acabamos de ver en el versículo 3:19. La persona queda condenada por su pecado de comisión, pero también, o sea, por lo que hace, pero también a causa de su pecado de omisión, lo que no hace. Eso lo podemos ver en los versículos, en el capítulo 1, versículo 21, 28, capítulo 2, 21 y el capítulo 3, versículo 11. No solo por el pecado expuesto y público, sino también por el mal que cometen en secreto. Teniendo en cuenta su condición, es de total desesperanza y desolación. Después de todo esto, entendiendo que los pecados van a ser expuestos, incluso los pecados que están en secreto, va a ser todo expuesto, va a ser todo público, todo va a ser expuesto. ¿Qué nos queda decir? La condición del hombre va a ser de total desesperanza y desolación. No podemos hacer nada al respecto. Pablo está poniendo un énfasis en general de la humanidad. Lo que antes en traducción de versículos, quiero dejar esto importante. Y continúa Pablo, dice, la ley demanda perfección moral y espiritual por completo. Es lo mínimo que demanda la ley, perfección moral y espiritual. En el Levítico 19:2 nos habla al respecto. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo? Por la ley nadie puede llegar a Dios. Es imposible porque Dios trajo la ley para que nos diéramos cuenta que no podemos nosotros llegar a Dios por medio de la ley. No porque hagas cosas buenas, no porque tú te creas más que los demás o te sientas mejor porque no pecas tanto como las demás personas, vas a ser mejor. Pablo dice, no es así. Nadie va a ser justificado por la ley. Porque todos tus pecados, a final de cuentas, en el día del juicio van a ser expuestos. Aún los que haces en secreto. Entonces, ¿qué puedes decir? Dice Pablo, nada, vas a enmudecer. No tienes forma de defenderte, no tienes forma de decir algo, no es posible. Por lo tanto, todo esto crea en el hombre un horrendo y mortificante sentido de pecado. De ahí un presentimiento de perdición total y eterno. Pablo está diciendo, está hablando de la universidad de pecado y dice, todo hombre es un pecador delante de Dios. Todos sus pecados van a ser expuestos, por lo tanto, un presentimiento de perdición total y eterna. ¿Qué está haciendo Pablo? El ser humano, al momento de presentarse ante Dios, no puede decir nada, no puede justificar nada, por lo tanto, su futuro es perdición total. No hay manera que estemos bien delante de Dios. Termina Pablo con esto. Esta parte cierra Pablo de esa manera. ¿Qué está haciendo Pablo? Está mostrando que nadie va a ser justificado por medio de la ley. No existe nada. Esto, otra vez hago énfasis, esto es antes de la gracia, antes de lo que es la gracia, lo que es el evangelio, lo que Cristo hizo en la cruz. Antes de eso no existe de ninguna manera para ser justo delante de Dios.
no por obras, jamás van a ser por obras, siempre es por la gracia, pero dice Pablo, la naturaleza del ser humano es pecaminosa, por lo tanto, nadie puede ser justificado por sus obras. Dice Pablo de esa manera, dice, el ser humano está en una perdición total. Pero entonces continúa Pablo en el versículo 21 y esta es la parte bastante interesante donde todo empieza a cambiar. Versículo 21 dice Pablo, pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Nos quedamos en la oscura condición del hombre, llena de esperanza universal, y esta esperanza lo abarca todo, no hay nada bueno. Pero entonces, dice Pablo, entonces brilla una pequeña luz, resplandece ahora esa pequeña luz y revive una esperanza. Hay una esperanza al fin, dice Pablo. Y esa esperanza no viene desde abajo, no viene desde el hombre, no viene de lo que hacemos, no viene de nosotros, viene desde arriba. Es Él quien viene al rescate de nosotros. No es por lo que nosotros hayamos hecho o es algo que merezcamos, sino por decisión propia. El rescate viene desde arriba. Y esto es bien curioso y quiero hacer este paréntesis importante. Bien sabemos a qué se refiere ese rescate y lo vamos a ver. Pero esto significa que viene esa pequeña luz, ese resplandor, esa esperanza de vida. Pero todo esto sin sacrificar su justicia ni retirar la demanda de la ley. ¿Qué quiere decir esto? Que no está haciendo un lado su justicia, ni lo que la ley demanda, ni está, hacemos un lado eso y ahora viene la luz. No, toda esta luz viene sin hacer un lado, sin sacrificar la justicia correcta de Dios, ni retirar la demanda de Dios, la demanda de la ley de Dios. ¿Qué quiere decir con esto? Que Dios no hace un lado, es decir, ahora viene la salvación, entonces hacemos un lado la demanda de sangre, la demanda de justicia, nada. La justicia se mantiene de Dios, se mantiene la demanda de la ley, pero esta demanda es cubierta. Y esta luz de la que habla Pablo es la luz del glorioso evangelio. Pablo está preparando todo esto, lo que dijo anteriormente fue para preparar la entrada del evangelio. Versículo 22 al 23 habla de eso. Y surge una pregunta para los judíos y en su momento surgía esta pregunta. ¿Está Pablo presentando una nueva doctrina? ¿Está presentando Pablo algo nuevo porque habla acerca del pecado en general, de toda la maldad del ser humano? ¿Acaso está Pablo presentando algo que no se sabía, algo que no se había escuchado? Pero no, es todo lo contrario. Esta justicia de Dios fue testificada, atestiguada por la ley y por los profetas. Dice Pablo, no es algo que me estoy sacando de la manga, es algo que ya fue atestiguado y ya fue dicho por la ley y por los profetas. Cuando hablamos de la ley, en ese sentido está hablando del completo Antiguo Testamento. Dice, y por los profetas, ya venía ahí, ya estaba preparándose. Por eso es que Pablo siempre utiliza pasajes del Antiguo Testamento para reforzar lo que está diciendo. Porque dice, no es algo que yo me estoy inventando, es algo que ya está ahí. Entonces, Pablo dice, no estoy sacando nada de la manga, la misma palabra de Dios lo dice, la misma palabra de Dios habla acerca de habla acerca de esta luz que resplandece, habla de esta esperanza nueva, esta luz gloriosa del Evangelio. Y dice versículo 22 y 23, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuantos todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pablo no se olvida, no se desenfoca, no se pierde en el camino, no olvida su tema principal, pero ahora en su tema principal, hablando de la universalidad del pecado, hablando que el hombre no puede alcanzar a Dios, añade el objeto de esta fe. Recuerdan que anteriormente hablaba acerca de la fe, que la fe te podía salvar, que debías de poner tu fe en acción. Ahora le pone un objeto a esta fe y ese objeto es Jesucristo. Esta justicia es concedida a todos aquellos y solamente a aquellos que ponen su fe en acción, que ponen en acción su fe. Todos, absolutamente todos, necesitan esta justicia.
¿Quiénes son los que ponen en acción su fe? A los creyentes verdaderos. No solamente aquellos que creen de conocimiento. Los judíos conocían la ley y creían que la ley existía, creían que Dios existía, pero muchos de ellos, la gran mayoría de ellos, era solamente conocimiento. Tengamos mucho cuidado con el conocimiento. Hay muchas personas que saben la Biblia derecho y al revés, pero eso no los hace hijos de Dios. Hay personas que llevan 10 años en la iglesia, pero no por eso, no por estar en la iglesia, por tener conocimiento acerca de Dios, es una experiencia con Dios. No es lo mismo. Los judíos tenían años, se sabían la ley al derecho y al revés, se sabían todas las leyes, se sabían las reglas, se memorizaban todo, conocían todo acerca de Dios, pero no conocían a Dios. Entonces, aquí es directamente Pablo dice, solamente aquellos que ponen en acción su fe, o sea, solamente a los verdaderos creyentes, porque todos necesitan esta justicia y solamente pueden obtenerla por medio de la fe en el Salvador. No hay otra manera, no existe otra manera. Solamente por medio de la fe en el Salvador, en quien y por medio de quien el Trino Dios se revela. No hay distinción, dice Pablo, no hay distinción entre gentil, judío, creyente en Roma, creyente en todo el mundo, no hay distinción. Todos necesitan esta salvación, todos necesitan a Jesucristo, al objeto de la fe, para entonces poder tener esa justicia de Dios. No hay otra manera. La única manera de ser justificado delante de Dios es por medio de Jesucristo. Porque la ley de Dios demanda la perfección. Y ya nadie es perfecto ante Dios. Nadie es perfecto ante Dios. ¿A qué me refiero que ya nadie? Porque el único perfecto fue Jesucristo. Sin embargo, ya no hay nadie, ni habrá nadie perfecto delante de Dios. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Está llevando al ser humano en general a darse cuenta que no se trata de las obras, no se trata de lo que tú o yo hagamos o dejemos de hacer. No se trata solamente de hacer cosas buenas, no se trata de que ser mejor que los demás, de que si me comporto mejor voy a ir al cielo, si hago mejores cosas me voy a ir mejor delante de Dios. No se trata de eso, dice Pablo, no, porque si a esas vamos, la única forma de satisfacer la ley de Dios, la justicia de Dios, para satisfacerla, tienes que ser perfecto moralmente y espiritualmente. La pregunta es, ¿lo somos? No. No hay solamente uno, dice Pablo. No existe, no ha existido ni existirá uno más que Cristo. De ahí en fuera, nadie, dice Pablo. No ha habido solo uno. Pero dice Pablo, pero hay una luz que resplandece. Hay una luz que brilla. Hay una luz que nos puede salvar. Es la justicia de Dios traída por medio de Jesucristo. Y dice Pablo, la única manera de estar bien delante de Dios, la única manera de ser justo delante de Dios es por medio del objeto de la fe. Ojo, no es tener fe en la fe. Muchas personas creen que sí, yo creo en Jesucristo, yo creo que en lo que Él hizo y eso me salva. No, lo que te salva es creer en Jesucristo. Porque muchas personas tienen fe a su religión, tienen fe a lo que, pues sí, creo que lo dice la Biblia, pero no tienen una fe en Cristo, porque aquel que tiene una fe en Cristo, aquel que pone en acción su fe, es aquel que tiene una relación con Jesucristo. Si tú no tienes esa relación, entonces debes de cuestionarte si realmente eres un verdadero creyente, porque se trata de una relación con Él, poner en acción tu fe. No se trata de nomás decir, tengo fe, yo creo, tengo fe, no se trata de creer. Si se tratara solamente de creer y estar seguro de lo que dice la palabra de Dios, bueno, la misma palabra de Dios, las escrituras tienen, el diablo cree, los demonios creen y tiemblan. Y siempre he dicho esto, cuando las personas dicen, yo creo en Jesucristo, yo creo lo que Él hizo, tengo conocimiento, llevo años en la iglesia, lo estoy creyendo. Bueno, si te soy sincero, los demonios muchas veces creen más que el ser humano. Los demonios creen en Cristo, creen en Dios, y solamente al escuchar su nombre tiemblan y le respetan y le tienen temor a Dios, los mismos demonios. Pero muchas veces el ser humano ni a eso llegamos. Entonces no se trata de tener conocimiento o de entenderlo, se trata de vivirlo, se trata de poner en acción tu fe teniendo una relación con Jesucristo.
porque es la única manera de que podemos llegar a Dios, la única manera que podemos ser justos delante de Dios. Dice Pablo, en medio de todo el pecado, en medio de una desolación total, porque Pablo lleva su clímax al ser humano, una desolación total. Dice, el ser humano no tiene salvación por todo lo que ha hecho, por todo lo que ha decidido, por todas las consecuencias de su pecado. Pero ahora que tengo la atención de todos, de que no pueden ser salvados de ninguna otra manera, ahora vengo a mostrarles el Evangelio, vengo a mostrarles que hay una luz al final del camino, vengo a mostrarles que hay una manera de satisfacer la justicia de Dios, que es por medio del objeto de la fe, que es Jesucristo. No hay otra manera. Entonces, aquí terminamos en el versículo 23. Tenemos de tarea de los siguientes versículos, pero cualquier pregunta que tenga acerca de lo que se ha sido expuesto, mándenmela, coméntela. Entre más preguntas haya, recuerden que más respuestas va a haber, más conocimiento vamos a tener. Se trata de aprender juntos. Entonces, hasta aquí termina el estudio de Romanos el día de hoy, estudio número 8, el versículo 23. Entonces la tarea es del capítulo 3, versículo 24, hasta el capítulo 4, versículo 12. Ahí tenemos la tarea. Léanlo detenidamente. Cuando lo lean, si tienen preguntas, guárdenlas para cuando vean la clase, a ver si son respondidas. Y si no son respondidas, las exponemos en la siguiente clase entonces para responderlas. Pues es todo por el momento. Que tengan un bonito día. Cuídense, estén con su familia, pasen tiempo con Dios, administren bien su tiempo y vamos a buscar la manera de seguir sirviendo a Dios por medio de diferentes maneras. Dios les bendiga, saludos a sus familias.